Bienvenidos a Una Raza contra el Viento. Hoy, un nuevo capítulo de La Voz de los que no se callan. Y para eso tenemos un invitado especial. Un cantante, uno de los padres del heavy metal, de la historia argentina viva de nuestra música. Cantó en Rata Blanca, cantó en Helion, cantó en Alacrán. Hoy está con nosotros Mario Ian. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? La cámara está, esa es, ¿no? Hi. ¿Todo bien? Un gusto, Mario, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. No molesta si voy comiendo, ¿no? No hay problema. No hablo con la boca llena. No hay problema. Bueno, contanos un poco de tu familia, de tu infancia, de tus inicios. A ver, vamos a hacer sanidad interior. No, Bueno, familia, padre, madre, hermana, mi papá ingeniero, mi mamá ama de casa, mi hermana apuntando a ser médica, yo totalmente volado, era un pibito, se la pasaba re volado mirando cómo crecía el arcoíris de colores, pero el arcoíris de Noé, no que se usa para fines perversos. Así que bueno, muy soñador, muy soñador. Me la pasaba por ahí sentado en el piso pensando, te hablo de 4, 5, 6 años. Jugaba solo, me armaba toda una situación, un ambiente como ilusorio, ¿no? Me generaba las atmósferas yo solo. No era muy extrovertido, tampoco era introvertido, pero era como que vivía en un mundo de sueños, muy soñador. Tal es así, mira, te cuento una anécdota ahora que estamos en un medio espiritual. Yo tenía 5 años y estaba, me acuerdo, en el patio de mi casa, mi mamá lavando la ropa y yo así en mi mambo, ¿no? Y en un momento, horas pasaba, por ahí, pibe raro, estaba sentado ahí pensando y en un momento levanté la vista y vi una cara mirándome. Es lo único que me acuerdo de los 5 años, después no me acuerdo más nada. No me acuerdo más nada. Y vi que alguien me miraba y me agarró, pero así el julepe de Daniel, ¿viste? Más o menos con él. Y salí corriendo y fui a abrazar a mi mamá y le conté que hay alguien que me estaba mirando. Y mi mamá que me va a decir, pobre pibe. Esa fue mi primera experiencia espiritual, a los 5 años. Y después tuve otra experiencia espiritual que me acuerdo, que es muy loca, por eso a veces no es bueno juzgar la fe o la creencia del otro, porque mi papá y mi mamá se reventaban a trompada, había una violencia impresionante. Y vos sabés que yo tenía un anillo de Batman, y yo me iba a la terraza y decía que no se pelee más mi mamá, y paraban de pelearse. Mirá Dios cómo pasaba por arriba de lo que yo entendía, o de mi luz, y se paraba, y mi fe, ¿no? Aparte de que saber que... Por eso yo aprendí a no juzgar la creencia del otro. Es como desde tan chiquito ya orabas y... Era como una oración, por ahí se le hacía el anillo mágico, no se peleen más, mi papá, el anillo de Batman, me acuerdo que el anillo se compraba, viste, a Batman, pero para mí era mi anillo mágico, claro. Porque mi mamá y mi papá se paraban de pelearse en esa fe, ¿no? Después fui entendiendo, o sea, pero está bueno hacer una lectura, pero paraban de pelearse todas las veces que lo hacía. Esa es otra cosa, me acordé espiritualmente después. Y después a los 9 años, que ahí tuve la revelación de lo que yo iba a hacer en mi vida, porque yo esa misma cosa soñadora la seguía teniendo. Me tiraba en la cama y ponía la pila de disco y me imaginaba que yo era el que estaba arriba del escenario. Pasaban los diferentes artistas y era yo.
Beatles, Creedence, Tom Jones, todos los artistas que a mí me gustaban de esa época, te hablo del año 68. Y yo me imaginaba que era yo, y yo estaba arriba del escenario, ya me veía arriba del escenario, ya me veía en el escenario. Te estoy hablando de una época que no existía eso, ¿no? Porque ahora es fácil, pero en el 68 no existía nada. Nada no existía en realidad. Había un mercado, pero grabar un disco era un imposible porque salía muchísimo dinero grabar un disco. Tenía 9 años y ya soñaba. Y a los 12 años ya se me confirmó mi propósito en la vida, digamos, la herramienta de mi propósito en la vida, que iba a ser mi carrera musical. Cuando escuché el disco de una banda que se llama Yes, el disco Close to the Edge. Para mí es el disco más grande de la creación. Es un disco espectacular, espectacular. A mí me llevó a lugares y atmósferas que me hicieron descubrir muchas cosas acerca de mí. De lo que, y el camino, como un GPS, ¿no? Fue un disco que fue un GPS. Y que me dio la revelación, Dios, a través de ese disco, de cuál era mi ambición con respecto a la herramienta que iba a usar como propósito, que me dije, yo voy a ser músico. A mí no me importa nada, yo quiero ser esto. No quiero ser como él, yo quiero ser esto. Que es diferente a decir yo quiero ser... Que también tenía eso, yo quiero cantar como este. ¿Y los discos eran por tu viejo? ¿Quién los No, yo me los compré porque venía a ensayar a los 9 años. Cuando tenía 9 años venía al garage de la casa de mis padres, venía una banda a ensayar. Rodado 28, hacían todas canciones de esa época, ¿no? Entonces me puse a estudiar guitarra, después agarré el bajo. Me acuerdo que a los 13 años me fui a trabajar en los camiones de basura para poder comprarme mi primer bajo. Y bueno, ya tenía eso. Estudiaba, pero es más, terminé como técnico electromecánico, hice toda el industrial, todo, pero mi corazón estaba puesto. Sí, no era que no tenía capacidad, mi papá era ingeniero civil y aparte fue profesor era una eminencia en matemática, física, una bestia. Y yo de repente, por ahí no estudiaba en todo el año, me sacaba 1, 3, todo mal, pero iba en diciembre y me daba toda la materia. Y bueno, esos fueron los principios. Después de ahí hice mi primer show a los 13 años con Gadi Pampillón, que empezamos juntos. Gadi Pampillón fue guitarrista después de La Torre. Fue guitarrista de Alacrán, después de La Torre. Con Patricia Sosa estuvo. Pero empezamos juntos a los 13 años, en el año 73. Y bueno, la primera banda, mirá cómo se llamaba la primera banda. Yo nada que ver, no tenía... La única persona que me habló de Dios, que en esa época no había predicar el evangelio, no existía la predicar el evangelio. Te lo explico a vos que sos chico, pero no había, no existía. Muy poquito, había una otra iglesia de que eran todos rubios de corbata. Así esos lugares que vos pasabas y todos cantando, aplaudiendo y te parecían raros. Sí. Pero te hablo del año 73, no te estoy hablando del año 80. Que también era medio raro, pero era como que había más. Con Jiménez se despertó algo muy fuerte. Y en esa época, me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo me sentaba, ¿no? A los 8 años. Tenía yo 7, 8 años. Me agarraba, me abrazaba, me sentaba. Nada que ver, en la familia, nadie. De ninguno de los dos lados. Mi abuela muy católica, así pero todos fetiches, ¿viste? ¿Tus viejos tampoco? Nada que ver, cero. Mi papá la pasaba puteando a Dios. Pero no por malo, porque era muy herido, era una persona muy herida de chiquito. Y mi abuelo iba a visitarlo yo lo quería mucho, le llevaba una pipa, siempre. Y mi abuelo me sentaba y me decía, me hablaba en armenio, no entendía nada. Pero en español me decía, usted, primero Cristo, después familia. Era una cosa re loca porque, imagínate, encima de mi abuelo venía del comunismo. Venía de Armenia, comunista, porque los rusos fueron los que saltaron por Armenia
en el genocidio. Y mi abuelo venía de eso, ¿no? Había estado en el servicio militar, él componía las canciones, las marchas, mira qué loco. Y se escapó de allá y bueno, y fue el primero que me habló, primero Cristo, después familia. Y me lo dijo más o menos unas 75 veces, porque cada vez que lo iba a visitar, de chico me decía eso. Y yo decía, este viejo. Pero te queda. Pero ¿sabés cómo me quedó? Las primeras letras que escribía yo, hablaba de Jesús, yo, sin tener conocimiento de nada. Pero era como que me simpatizaba tanto. Y a los 14 años empecé a ir a una iglesia católica, al grupo servicio, que yo había empezado a tomar anfetamina, pero empecé a ir a esa iglesia y pegué tanta buena onda con los chicos que me alejó de la falopa en ese momento, me alejó de toda la gente que tenía al lado, que no saben lo que eran. Así que en cierto sentido sirvió, ¿viste? A veces yo veo que uno critica a otro por la denominación, ¿verdad? Pero a mí yo recuerdo que ese momento que pasé en la iglesia católica fue buenísimo, unos amigos bárbaros, me alejaron de la falopa, tenía mi grupo de gente que ya no compartía con... Después, a los 18 años volví a lo bestia, pero bueno, por lo menos esa etapa fue muy sana mía. Lo que era la adolescencia. Sí, la adolescencia es bastante sana, dentro de todo. Después reincidí en la falopa, todo, porque bueno, tenía una revelación, ¿no? De las cosas de Dios. Si bien era más el núcleo sano de chico católico, y bueno, iba a misa todos los domingos porque me gustaba una chica de ahí, entonces no faltaba ninguna misa. Era muy enamoradizo yo. Pero a su vez tenía los momentos que... Inclusive me fui caminando a Luján, me acuerdo. Pero no fui por la Virgen. Yo nunca, jamás puse mi creencia en nada. Eso lo que después de grande me di cuenta. Nada. Y por ahí iba caminando a Luján, pero como una aventura, ¿viste? Y me acuerdo que empecé a caminar detrás de unas monjas que iban ahí caminando, iba a la noche, 3 de la mañana, y en un momento me puse a hablar con Dios y sentí una presencia de Dios. Mira, me acuerdo que yo tenía 15 años tendría. Me acuerdo de eso, ¿viste? Para vos que por ahí venís siempre cristiano, pero para mí era algo anormal, claro. Porque eran revelaciones naturales, no era que a mí me habían hablado de Dios, claro, o había ido a una iglesia, no existía nada de eso, era todo revelación natural. Inclusive yo cuando conocí al Señor en mi habitación, lo conocí el día que me iba a suicidar. Yo no fui a ninguna iglesia, yo conocí al Señor por revelación. Y seguías en la música y llegó Helion, 81, 82. Llego a Helion después de trabajar como vendedor y decir, me quiero dedicar enteramente a esto. Me agarré, fui a uno, lo agarré y le vendí 25.000 kilos de caramelo de Prepo. Le dije que eran los mejores caramelos del mundo y que lo tenía que comprar. Y estuve sin trabajar 2 años por la venta esa que hice y me dediqué netamente a mi carrera. A que iba a empezar mi carrera. Mi carrera empezó con el primer disco, año 81. Así que bueno, la carrera de un músico empieza cuando, en esa época o en ese tipo de mercado, cuando sacas tu primer disco. Hoy no existe eso. Saca un disco cualquiera porque agarra la compu y hace un disco. Pero en esa época hacer un disco era para pocos. Y tenías que realmente ser muy bueno o tener algo muy importante para transmitir y muy vendible. Si no, no grababas un disco ni loco. Olvídate. Y en esa época, bueno, aparte tenía mucha pasión por este propósito de vida y por mi carrera. Y bueno, vendimos mucho. Eran un montón de discos y empezaron a presentarlos en discotecas también. No, Helion fue una banda típica. Lo que pasa que era una banda que realmente para esa época era una banda muy importante a nivel artístico. Y tenía canciones que estaban para el momento y en el estilo, explotó. Lo que pasa es que éramos 4 enfermos. Y no supimos aprovechar el terrible éxito que nos vino encima. No lo aguantamos. Fue muy de golpe, ¿no? Sí, yo no estaba preparando psicológicamente, yo venía con una raíz mucho de boicot.
Entonces cuando me empezó a ir espectacular, la empecé también a boicotear yo, y más que yo, el guitarrista, que tenía 7 veces, 70 veces 7 más boicot que yo. Y era un guitarrista espectacular. Espectacular. Pero era un guitarrista que te digo que Papo, Giardino, así. Un guitarrista en el año 82, tocar como Marcelo era Claro. muy fuerte. Realmente era... Papo lo amaba a Marcelo. Y Walter venía a la sala, éramos muy amigos con Walter Giardino también. Me invitaba a cantar siempre. Y pegó fuertísimo. Metíamos 3.000 personas, 4.000 personas. Mucha más gente que B8, mucha. O sea, B8 metía gente, pero Helio metía gente... Sí, era muy popular. Sí. Pero lo que pasa es que nos boicoteamos la carrera y duramos lo que un gas en una canasta. Claro. Así que bueno, duramos 2 años. Pero en esos 2 años hicimos este disco, que el otro día salió el vinilo ahora, una reedición remasterizada. Mirá qué importante que fue, que después de 45 años salió el vinilo. Y bueno, fue una banda muy importante para ese momento. Y después, bueno, termina esto y pasas a Alacrán. Pero en el 84 la primera banda de todas que sale es Alacrán. Que te digo, ponía un cartel así en un palo y llenaba. Me hizo acordar a las bandas después, así tipo Callejero, todas esas bandas que no la conocía nadie y se llenaban todos los lugares, ¿viste? Con Alacrán fue eso, explotó mal. Estaba Yuri Ruth, el bajista, no sé si lo conocés. Bueno, Yuri Ruth, Gadi se fue a la torre y vino un guitarrista llamado Sergio León, que le está haciendo juicio a los Rolling Stones. Sergio León, mirá que... guitarrista espectacular, pero espectacular. Para esa época también un loco, ¿no? Un pibito. Tenía 16 años cuando entró a la banda. Yo ya tenía 24. Pero una vez zurdo. No tenía plata para comprarse una Gibson para zurdo y se trajo una que la dio vuelta y tocaba con la viola dada vuelta. Y el bajista también, una bestia, el bajo así. No tocaba, perdón, así. Lo daban vuelta los instrumentos. O sea, unos monstruos. No, unos monstruos, pero no sabía, aparte, una bestia como tocaban. Ellos tocaban bien, pero no teníamos mentalidad financiera, no teníamos mentalidad empresarial. Y teníamos un éxito terrible, pero no ganamos plata, nos peleábamos por idioteces, boicoteábamos todas las oportunidades. Nos terminamos separando en el momento más cúlmine, que después nos volvimos a juntar en el año 88. Pero nos separamos en un momento que explotaba. Pero explotaba. Y ahí cuando explotaba, nos separamos. Me contabas, en el año 87, hacíamos un poco un repaso. Después de haber pasado por la iglesia, me contabas que volviste a caer un poco en las drogas y cómo ibas llevando toda tu vida. No volví a caer en droga porque yo nunca fui ni adicto ni tuve hábito, era más consumidor. Como que mi adicción y mi hábito era la pasión por mi carrera. Eso me salvó de prácticamente de todo, hasta que perdí todo. En el año 87 perdí todo. Todo lo que tenía y había construido, o inclusive una pareja que tenía en ese momento, más otras situaciones. Así que bueno, siempre consumí, nunca, está bien, fumaba marihuana muy seguido, pero era como que nunca me fue importante. Solamente en los 90 entré en depresión, porque en el 87 me iba a suicidar, pero no por depresión, sino por tristeza. En los 90 tuve depresión, que es diferente. En el 87 tuve una tristeza muy profunda, había perdido todo.
Entonces decidí no seguir con vida. Pero en los 90 me pegué una depresión muy fuerte. Y eso me costó. Esa ya directamente me tenía que tomar una botella de whisky para subirme al escenario. Subía 60.000 personas y me había tomado una botella de JB. O me acuerdo, mirá qué enfermo que estaba, me acordé de algo. Toqué en Ferro con Ozzy Osbourne, Megadeth, y me acuerdo que estaba re mal, me sentía re mal, porque yo me sentía muy mal conmigo. Re cristiano, pero estaba re mal, me sentía muy mal. Y me acuerdo que salí del estadio, atravesé por toda la gente y me fui hasta el almacén de la esquina y me compré un cartón de vino. Mirá que máquina era cartón de vino. Ya no me compré ni, por lo menos comprate una botella de JB, un cartón de vino, o comprate un Rutini. Cantás en Rata Blanca y te compraste un Toro Viejo. Oh, sí que sos un personaje. Y me tuve que tomar un cartón de vino, subí al escenario, un show asqueroso, repugnante, 60.000 personas, fue horrible. Estaba con mucha depresión, ¿no? Entonces tenía que alcoholizar para poder bancarme la presión emocional de estar arriba de un escenario así. Yo a veces entiendo a las grandes estrellas que terminan destruyéndose porque por más éxito que podés tener o fama o dinero, cuando tenés enferma el alma, no te sirve absolutamente nada. Así que bueno, son dos cosas diferentes. Reincidí en fumar marihuana o en tomar ácido, cocaína, nunca me gustó. Tomé cocaína en los 80, pero era como que no era mi palo. Aparte, tocaba algo que era muy importante, que era mi voz. Y ya cuando me tocas lo que más amo en ese momento, ya no. Lo que más amaba era cantar. Creo que por eso nunca llegué a la adicción ni nada de eso, porque pero sí en la depresión como que necesitaba parche por todo lado porque no me aguantaba el alma. Así que bueno, fue una etapa muy fuerte, hasta que un día decidí y dije, basta, dejo todo, dejé la banda, dejé Rata Blanca, dejé mis 3 novias, dejé todo, es cierto, fumaba cigarrillo, una peste eso. Bueno, alcohol, todo, no, marihuana, no, todo. Corté con todo, pero así. Porque aparte yo ya la tenía clara. O sea, me fue fácil dejar todo porque dije, basta, se terminó acá. Y ahí empecé el proceso de recuperación. Del alma, ¿no? No de ninguna adicción, porque corté con todo y no quería saber más nada con nada. No me hizo falta ninguna recuperación de nada. Del alma sí, porque estaba lleno de brea. Así que bueno, sacarme la brea, psicólogo, psiquiatra. Dejé todo y el psiquiatra me dio una patilla que digo. ¿Esto en qué año más o menos fue? 97. 97, ahí cuando. Después de Rata Blanca. Sí, me fui de todo, tenía mucha depresión apestosa. Y la única manera era dejar todo. Bueno, no estaba triste, estaba con mucha depresión, que es diferente. No hay que confundir la tristeza con la depresión. La tristeza es cuando te sentís con mucho fracaso, perdiste todo, una muerte, una tristeza profunda que parecía como una depresión. La depresión es más por culpa, por bronca, trae depresión. La raíz de la depresión es culpa y bronca, siempre.
99,9%. Y bueno, empezamos ahí a trabajar en la parte de sanidad interior, que empecé a ir me acuerdo, volví, no empecé a ir, pues ya iba, en el Bernardo Stamatea, y en esa época explotó todo ese digamos, Ministerio de Sanidad Interior fuerte ahí. Y bueno, eso me hizo muy bien. Empecé a trabajar mucho esa parte y me ayudó muchísimo, tal es así que después el primer grupo de depresión, alcoholismo y drogadicción lo coordinaba yo, lo que fue volver a empezar después. Me dieron, digamos, la parte de liderar ese grupo. Bueno, y ahí más empezar. Cuesta mucho eso, sacarte la brea. A veces mejor tomar buenas decisiones que darle para adelante a cosas que no convienen, porque las cosas que no convienen después terminan siendo muy pesadas y muy difíciles de limpiarlas. No por el perdón, sino por lo que te queda después de ese tipo de cosas adentro, ¿no? No es de un día para otro. No, es un proceso. Sí. Oye, quiero volver a esa noche en el 87, cuando me dijiste que sentías que ya no querías seguir viviendo. ¿Qué fue eso que te hizo seguir? No fue algo que me hizo seguir, fue algo que me hizo empezar. Porque yo en ese momento me iba a suicidar. Estaba en mi habitación, en la habitación de la casa de mis padres, de 27 años, con mi papá vivía, y mi mamá. Y entonces, bueno, había una Biblia que yo la usaba para fumar marihuana. Pero yo siempre, como yo siempre tuve, digamos, relación con lo espiritual de Dios. Tuve relación espiritual con otras cosas, ¿no? De ocultismo. Pero como que siempre pegaba la vuelta y volvía a situaciones con Dios. Por ahí va por acá, a ver, no me convencía nada. Entonces tenía una Biblia y yo usaba las hojas para fumar marihuana. Pero nunca esa Biblia quedó con el Génesis, abría la tapa y el Génesis y terminaba en el Amén. Porque todo lo demás me lo fumé. Y estaba ahí en la repisa de donde tenía la cama, y en la repisa, y estaba ahí. Ni la leía nada. Pero no tocaba la palabra, mirá vos, ¿no? Como tenía como un respeto. Y bueno, y cuando me iba a suicidar, me acuerdo, ahí hice una oración que a Dios le encantó. Le gustó mi oración. ¿Querés que diga mi oración? Adelante. Si realmente existís, yo quiero que ahora me hables, porque si no yo me mato. Pero se lo dije realmente con un hambre espiritual, que lo que le importó a Dios fue mi hambre. No le importaron ni mis palabras, ni mi condición. Y cuando agarro así la palabra, abro y me empieza Jonás 4. ¿Por qué te enojas tanto? Y me empezó a hablar, me acuerdo de esa primera frase, ¿por qué te enojas tanto? Después me empezó a hablar y me empezó a hablar, eso fue lo que dije, yo quiero cuando agarre me hables, le dije. Me habló una frasecita y después me empezó a hablar. Y me caí al piso, sí, me caí llorando y pidiéndole perdón y todo. Y ahí me acuerdo, entró mi mamá, ¿qué pasa? Tenía que haber vivido solo, idiota, a los 27 años. Pero la cosa que, bueno, y mi mamá se asustó así, se arrolló. Y yo tenía estaba la cama llena de pastillas, tenía de todo, anfetamina, me iba a tomar 75 pastillas. Y muy loco. Así que bueno, me empezó a hablar y bueno, ahí yo empecé a tener una relación con Dios, porque empecé a agarrar la Biblia y
y medio, viste, abría los salmos, y yo no sabía que eran canciones, pero me gustaba cómo le hablaba el que estaba ahí. Y le empecé a hablar a Dios así. Y después ya no le hablaba, le empecé a cantar eso. Y yo cantaba salmos. Pero de esto, a ver, estamos hablando del año 87, un desconocimiento total. Porque ahora por ahí es común por la información que tenés. Pero en esa época no había información. Pero para mí era algo natural. Entonces yo me metía a mi habitación y pasaba tiempo con Dios cantándole, hablándole y leyendo, y le cantaba a Isaías, después abría así, le cantaba cualquier cosa que abría se la cantaba. La cosa que en la primera iglesia que voy, ¿cómo llego a la iglesia? Y después de meses, porque me acuerdo, yo empecé a manejar, Dios me manda a manejar un lugar que se llamaba Halley. Que el dueño manejaba todo manejaba, todo. Pero empecé a manejar yo ese lugar, pero shows, y me dio el anillo y yo empecé a manejar ahí. Yo era ahí me puso Dios, y bueno, empecé a hablarle de Dios a muchos, le hablé pero no por eso nada más, me puso ahí. Yo, bueno, como estaba viviendo una cuestión espiritual, todo lo que se me acercaba a todo el mundo. Me acuerdo, el dueño tenía Paradis, Pussycat, el Partenón, que era todo así un cabaret. Y después venían para el boliche porque había rock and roll, que yo venía. Entonces venían las chicas y me hablaban y yo me pedían consejo y me contaban. Y venía el dueño y me decía, loco, pará, no le prediques pastor, no le prediques, pastor, me decía encima. Mirá vos qué loco. Yo no iba a una iglesia. Vivía no quiere decir que está bien estar solo, pero en ese momento era mi fuente de revelación así, la vida espiritual. Sí, lo fue hasta ese momento, la fue siempre así. Hasta ese momento lo fue así. Y en un momento viene Música Total, se llama un programa de televisión con todos los bailarines. Y yo, viste, una de las bailarinas me llamó la atención. Y me gustó, viste, me gustó ella, todo. Entonces, bueno, terminaron de dar el show, qué sé yo, y después se fue porque estaba en la barra. Y me acerco a hablarle, viste. Yo estaba muy bien, estaba espectacular espiritualmente, re bien, la autoestima totalmente restaurada. Fue como que después de ese momento del suicidio, hice así, empecé a levantar vuelo, pero atómico. Me sentía realmente lleno tenía visiones. Bueno, a la semana tuve una visión muy fuerte, muy grande. Y me acuerdo que me acerco a ella y nos ponemos a hablar. Creo que tardé, me acerqué con la intención, digamos, no sexual, digamos, me gustó. Sí, para conocerla. Claro. Creo que duramos 30 segundos, no sé. Hola, ¿cómo estás? Nos pusimos a hablar de Dios. Sí, porque yo vine y me llevó a la iglesia de ella. Así que Dios, mirá, me puse en una iglesia que iba acorde mucho a mi formato. Y después terminé en una iglesia pentecostal, todo de saco y corbata, que ahí me bauticé. Pero ahí fue más para crecimiento, digamos, de conocimiento de la palabra y eso, ¿no? En el año 88, 89. Cuando sacan el primer disco a mundial. Claro, ahí salió el primer disco. Y pero bueno, eso más o menos mis principios y mi fin. Ya en ese disco empezás a hablar de Dios, entre cielo y tierra y mar. Sí, lo que pasa, había canciones que quedaron de la época que por ahí no tienen digamos, algo espiritual, pero eran canciones que había que grabar, como vagabundear. O alguien nos divide en cierto sentido, ¿no? Pero después ya sí, yo aparte, habían quedado canciones antes del 87 y después del 87 yo ya empecé a escribir espiritual. Entonces, entre cielo, tierra y mar, No dejes de brillar, Enciéndelo. Luces de la gran ciudad. Esa ya es el segundo disco. Que ahí ya empecé a enchuecarme.
Es muy larga la historia, porque después me desenchuequé y me volví a enchucar de nuevo. O sea, yo iba y venía. Pero no en mi conocimiento y mi relación con Dios y mi revelación. Era porque decidía bandearme. Porque no es que me bandeaba por falta de conocimiento, me bandeaba porque decía que sí. A ver. Fue lamentable porque me hizo perder mucho, me hizo desparramar mucho. El haberme decidido por cosas que no me convenían. Realmente, porque yo, en lo espiritual, yo nací en revelación. Y nací con visiones, y nací con un propósito muy fuerte, y ya como que no me podía permitir. Porque el bandeo mío ya no es que era, bueno, un poquito así, un poquito no. O sea, de estar acá pasaba allá. Ese es el tipo de bandeo, no tenía término medio. La situación, no yo. El tipo de bandeo mío no se podía permitir. Mario, y en estos dos discos, bueno, después en el 91 sale otra vez en las calles. Sí. Como te digo, ya empezabas a hablar en algunos temas de Dios, a mencionar. En Vagabundear ya, y en otras en las calles, fue al revés, empecé hablando de Dios en Vagabundear y en otras en las calles empecé a hablar menos de Dios. Por una situación, pero hay canciones importantes que había escrito. Y después, bueno, empezamos a meter temas, me empecé medio a alejar también para decirte, la santidad, ¿no? Hasta que se terminó Alacrán. Mario, y cuando después de la disolución de Alacrán, es Walter Giardino quien te propone sumarte a Rata Blanca. Sí, yo venía, yo siempre fui amigo de ellos. Es más, me subía al micro, me iba de gira con ellos. Y un día yo, bueno, estaba en mi habitación, así practicando. Y me acuerdo que ya no estaba con Alacrán. Y estaba mucho el éxito de Mujer Amante, Rata Blanca en esa época. Año 90 y 92. Ya Alacrán se había separado. Y yo sentí realmente, dentro de 6 meses, prepárate, que vas a entrar a Rata Blanca. Sentí eso. Y como yo soy muy, analizo mucho las cosas, la palabra más importante fue prepárate. Y después vas a entrar en Rata Blanca. Esa fue la segunda. Entonces me empecé a preparar. No, es que vas a entrar en Rata Blanca, quédate tranquilo que está todo bien. Y estuve 6 meses metido dentro de una habitación preparándome. Y un día sonó el teléfono. Y Walter, che, mirá, tenemos, Barilari se fue. Sí, se fue Adrián, mirá, tenemos un show acá, nos venís a hacer la gamba. Y fui, y al otro día fui a la casa de Walter, nos pusimos a componer y empezamos a hacer el disco. Ahí sí, un disco con muchas letras cristianas. Sí, no sé si letras cristianas, yo no llamo letras cristianas. Un mensaje espiritual. Sí, letras espirituales. Algunas con mensajes, otras con una visión profética, otras con situaciones de vida, explicando un momento en el cual lo espiritual estuvo presente. ¿Y cómo fue poder traer estas letras que vos decís a un ambiente en donde tal vez espiritualmente se movían otras cosas o se hablaban de otras cosas? Digo, Rata Blanca venía con esto de Mujer Amante, del hada, del arco iris. No, a mí no me molestó. No me molestó en absoluto. No canté ninguna letra que tenga que ver con algo que me sienta mal espiritualmente. Yo no encontré nada que me obstaculice mi alma. No, pero para ellos, digo. No, al contrario, fue la confianza total de Walter a dejarme escribir. Es más, yo hablé mucho con él, hablé lo espiritual con él, con la voz, y le encantó en ese momento.
fue importante. Después no lo pude sostener, que esa fue la parte malísima. Me rebandié. Soy Van Damme yo. Me rebandeaba. Entonces perdí totalmente el testimonio de lo que, cómo entré, por qué entré, para qué entré y con qué fin entré. Porque así como Dios me hizo entrar a Rata Blanca para vivir un momento importante en mi carrera, después me pegó una patada en el tugel mismo, porque no fui consecuente con el propósito por el cual había entrado y no logré el objetivo por el cual había entrado, calculo yo. Me bandié mal y entré en depresión, ahí fue cuando entré en depresión. Y como no, fue espectacular cuando entré y fue malísimo después, fue malísimo para mí. Todo lo que viví, fue muy malo. Viví todo lo que había soñado. De chiquito lo viví todo, pero en un estado deplorable. ¿Vos sentís o creés que fue Dios mismo el que te sacó de Rata Blanca por no obedecer? ¿O por no cumplir lo que él...? No, sí, por no... A ver, el no obedecer, más allá de todo... No obedecer me pasó en Alacrán. En Rata más por, si vamos a hablar la palabra, por pecado. Y con Alacrán no. Con Alacrán fue desobediencia. Pues yo no estaba en pecado, pero desobedecí algo que me dijo Dios y terminé no haciendo lo contrario. Y eso tuvo un costo tremendo. Porque no es lo mismo la desobediencia del pecado, la gente confunde. Son dos cosas totalmente diferentes. David no estaba en pecado, desobedeció y murieron 70.000 personas. Diferente que el pecado, que como con Betsabé, con Urías, no me olvidé cómo se llama. Eso ya sí fue pecado. Lo de censar al pueblo no fue pecado. Fue una desobediencia. Algo que él quiso hacer, ¿no? Algo que él quiso hacer. A mí me pasó lo mismo. Firmé un contrato que no tenía que firmar. Y me dio todas las señales. Es más, hasta tuve visión. Sí te puedo contar, pero están ahí, ¿viste? No sé quién lo va a escuchar esto. Yo vi el brazo de Dios. Así. Sí, y vi a Ángel Gabriel también. ¿Qué querés? Te digo la verdad, la vi a Ángel Gabriel. ¿Te guste o no? Sí, estoy loco, no me importa. Hermosa esa experiencia. Sí, eso fue en el año... ya te digo. 97. Cuando me fui de Rata Blanca al tiempo. Que mi papá estaba en el hospital. Estaba internado. Y tuve una visión. Y tuve un milisegundo delante del Señor. No lo aguanté. Hermoso, pero siempre tuviste esta relación muy personal e íntima con Dios. Sí, tuve 6, 7 visiones, 7. Mario, y eras en los recitales, cuando te subías con Alacrán, con Rata Blanca, y cantabas estas canciones con letras espirituales, si lo podemos llamar de una manera, ¿veías que las personas de alguna recibían? ¿Cómo era ver al público? No, es increíble porque a veces yo estaba destruido y las personas recibían igual. Gente que por ahí, porque siempre tenía esta parte que me despertaba, en medio del caos que estaba viviendo interior, se me despertaba la palabra y terminaba predicándole a uno, a otro. Después de 2 años me llamaban, ¿te acordás el Dios que vos me hablaste? Bueno, ahora es mi Dios. Qué sé yo, así, ¿viste? Gracias por haberme hablado. Eso, uff. Bueno, contabas recién un poco tus testimonios de lo que fue ese momento en el que estuviste a punto de suicidarte y Dios te habló. Repasamos un poco esto de las letras y tengo un testimonio también para hacerte escuchar que me mandaron uno de los oyentes con una de tus letras. Ah, mira. Hola Tommy, hola a toda la gente de Una Raza contra el Viento. Bueno, mi nombre es Gustavo, quería compartirte algo y saludar a Mario, que sé que hoy está ahí. Muchas veces con el correr de los años me pregunto si
si un artista como Mario, una persona como Mario que hace música, que llega a lugares donde él no tiene ni idea, tiene conciencia de lo que puede generar. Bueno, te cuento que a los 20 años yo no vengo de una familia cristiana. A los 20 años estaba como muchos jóvenes yendo a recitales. Un día me pasaron un cassette de Alacrán, en aquella época, años 90, y me encantó. Tal es así que tenía los dos cassettes, el primer y segundo disco. Pero bueno, mi vida estaba viviendo consecuencias de malas decisiones, y estaba, como dice la letra de una canción, en un grito en la oscuridad, ¿no? Así estaba yo por dentro. Consecuencias de adicciones, personas que perdí, muy importantes para mi vida, una depresión que me comía por dentro, y llegó un momento que había pensado en terminar con mi vida, había pensado en escuchar una voz que en el interior me decía terminar con esto. Y bueno, fue para, no recuerdo bien si fue un 24 o un 31 de diciembre para la fiesta. Nosotros somos una familia bastante numerosa y se juntaban todos en las casas de un hermano mío. Y yo vivía con mis padres y decidí quedarme. Era algo que ya en las fiestas esto presionaba más todavía, era como que todo se potenciaba más. Y había preparado una noche como para terminarla. Me quedé solo en casa, preparé todo, algunas sustancias prohibidas, una soda fuerte, comí, bebí, arranqué, pero mientras escuchaba música, rock era la idea, pero bueno, en ese entonces empezó a sonar uno de los cassettes de Alacrán que tenía, y cuando escuché Luces de la Gran Ciudad, terminé quebrantado, y desistí de hacer lo que tenía en mente, un antes y un después. Y pasados los años, digo, la gloria es para Dios. Dios utilizó muchas personas para que yo pueda escuchar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Hoy tengo 53 años, congrego, sirvo al Señor, y siempre escucho a Mario. Y darle esta devolución de un simple gracias, ¿no? Porque creo que uno es movido a hacer algo y a veces no tiene ni idea de ese algo que lo que puede llegar a generar. Para mí, sus letras, sus canciones, fueron puertas abiertas para que yo pueda salir de esa oscuridad y dejar de ser un grito, ¿no? Como dice la canción. Hoy gritamos en la oscuridad, pero para rescatar a otros. Así que, nada, les mando un saludo a todos, un abrazo a Mario, y que siga adelante con esto, que son semillas que siempre dan fruto, aunque él quizás no tenga ni idea. Calculo que como yo, a mayor o menor medida, a muchos, esas canciones también fueron de alguna manera una puerta abierta para conocer a Cristo. Así que gracias, me encanta lo que hacen, y sigan adelante con esto, porque hay que seguir siendo una raza contra el viento y un grito en la oscuridad. Así que les mando un abrazo grande, Dios los bendiga. Muy bueno. Sí, las letras, cada una de estas letras fueron primero algo que
que me lo hablé yo a mí, lo hablé a mí, o sea que fui partícipe de ese momento como el que tuvo él, entonces conozco el lugar ese, conozco esas calles, conozco esos lugares y también conozco cómo salir. Así que bueno, eso es transmitirlo en las letras. Por eso te digo que a veces la letra cristiana es mejor algo contundente, con algo que fuiste capacitado para poder dar lo que decís, porque eso va a tener mucha más contundencia en el otro, porque viene desde un lugar donde habitó esta unción, esta experiencia, esta capacidad. Entonces tiene algo más fuerte. Y es como cuando las escucho yo también, a mí me pasa lo mismo que le pasa a él por ahí con una letra. Soy partícipe yo también. No es que las escribí porque quería ayudar a alguien o quería transmitir un mensaje, sino que sé que lo que estoy dando es algo que lo viví yo también y sí, bueno, es transmitir un mensaje, pero es transmitir esto, que conozco esa calle, conozco esos lugares y también conozco cómo salir. Entonces si a alguno le puede servir, yo de una forma artística desde mi lugar lo transmito como obligación, hago arte desde ahí. Si fuese médico lo transmitiría de ahí, si fuese ingeniero lo transmitiría de ahí, cualquier profesión lo transmitiría desde ahí, esto, ¿no? Así que bueno, forma parte de algo normal. Sí tengo conciencia porque el primero que lo vivió fui yo, así que como lo viví yo lo puede vivir otro. Y estoy agradecido, por supuesto, al mensaje de este chico, muchas gracias por tus palabras y bueno, sé que hay mucho que las letras cumplieron su propósito. Tremendo, Mario. ¿Viste? A veces uno no sabe a dónde está llegando o cuántas vidas está llegando, porque vos me decías que ibas y venías, que estabas teniendo estas depresiones en esos años, 92 por ahí, y este muchacho, mientras vos estabas pasando eso, estabas ministrando a alguien que estaba por quitarse la vida. Claro. Yo creo que más está bueno lo de tener un testimonio de vida, hacer testimonio de lo que predicás, eso está bueno, pero la palabra no te necesita vos, tiene autonomía. Por supuesto que está mejor, tiene más contundencia si avalás con tu vida eso, pero es como que también hay una autonomía de la semilla, ¿viste? Donde cayó, prende, por más que botes el sembrador, siembra. Siempre tiene semilla, no importa cómo está el sembrador. El sembrador tiene un montón de inconvenientes, problemas, anda mal en la vida, pero tiene semilla. La semilla sigue creciendo donde la siembre. Aparte quedan en las cuatro paredes, algo que vos rompiste, ¿no? Esto de llevar la palabra. No lo rompí yo. Nunca me hizo falta romperlo, nunca estuve dentro de las cuatro paredes. Yo siempre me congregué. De mis 35 años, te diría que 30 años, mal, bien, para atrás, en pecado, sin pecado, concebido, como sea, pero siempre, porque desde el primer momento yo tuve la revelación de lo que significaba la iglesia. Para mí Jesús en la cruz funda la iglesia, más allá que venció la muerte, el pecado. Para mí lo que hace Jesús funda la iglesia. Después que te guste, no te guste, que es así, que es así, que el pastor, que el cura, eso ya va en la parte de entendimiento humano, no de entendimiento espiritual. ¿Ahí tuviste un stop también en lo que es la música hasta Devenir? ¿O? No, bueno, ahí salí con Devenir, con Pablito Naidón, que escribimos unas letras, y estábamos los dos a full, escribimos unas letras, La Red Hipnótica. Ese disco para mí espiritualmente, no sé, fue tremendo. Para mí espiritualmente, para mi vida y para muchos. Inclusive se llamaba Red Hipnótica. Lo más loco que las redes no existían. Y la letra te habla de las redes. El nuevo gran poder será la red hipnótica, te llevará a navegar en la tormenta del dolor mundial. ¿Y cómo no existían las redes. ¿Cómo escribías esto? ¿De revelación? No, visiones? Sí, yo siempre las letras me encerraba con Dios a buscar, a escribir. Entonces lo buscaba. No rellenaba con letra cristiana.
yo quería realmente escribir algo que sea, que a mí me pase. Te encerrabas en tu pieza y la revelación de esa relación que tenías con Sí, Dios. sí, empecé a escribir y se iba dando y era como... y empezaba a salir y bueno. Y que ya venías con este tipo de letra, como te digo, Bajo Control también es una letra. También, justo cuando entré a Rata Blanca, la primera canción que compuse en Rata Blanca, la letra, fui a ensayar con Rata Blanca, no fui a ensayar, perdón, tenían un show, me llamó, fui a la sala de ensayo, terminó tocando canciones de todo el mundo, yo venía preparado, viste que te decían, claro, pero ¿cómo me preparé yo? ¿Qué me preparé con Marco Witt? No, yo me preparé con Judas Priest, con Acid, con AC/DC, con Graham Bonnet, Ronnie James Dio. Me preparé con gente que estaba allá, porque si me preparo con gente que está acá no voy a crecer mucho, pero si me preparo con gente que está allá en el nivel, entonces no sé si voy a llegar allá, pero por lo menos voy a levantarme un poquito más de donde estoy. Y cuando fui a Rata Blanca, ¿qué hacemos? Y terminado tocando 5 horas temas de todo el mundo. Encima sonaban bárbaros como los tocaban ellos. Y yo ya fui preparado. Pasamos, nos divertimos. Y me fui a la casa de Walter y nos pusimos a componer. Y compusimos Bajo Control. El primer tema que compuse fue Bajo Control. Son todos, casi todos de todo ese disco, la mayoría son las letras tuyas. Las letras con un sentido espiritual son mías. Jerusalén, el héroe de la fe. Exacto. Obsesión. Sin tu amor nada existe. No. Máquina, como no me gustaba la letra, me parecía, no la entendía a qué iba. Entonces, dentro de toda esa vorágine de letra inentendible que no tenía sentido, puse el estribillo que decía: la verdad real brillará, no será máquina. Punto. Y ahí le metí y quedó ese estribillo. Me encanta cuando el estribo porque lo otro no entiendo nada de lo que digo. Hasta hoy en día, ¿no? Después había canciones que no estaba de acuerdo con la letra y hoy en día cuando las canto las cambié un poco. Hacen una para el SIDA también. Bueno, Sombra inerte del amor. esa sí, la escribí yo, se la escribí a mi amigo Bobby, que también uno que se levantaba de la muerte, ese se levantaba de la muerte, 2 veces se levantó de la muerte. Impresionante, 24 horas de vida y al otro día lo veía con el suelo yendo a la cama por cama a predicarle a las personas en el hospital. Loco. Sí, le predicó a toda la hinchada de Racing. Era de la hinchada de Racing, era Bobby, amigo. Y esto habla de cuando estaba en vida, ¿no? Así que le pasaba eso, tenía HIV y de repente se bardeaba mal y caía, pero en el hospital 24 ya todo preparado para... Se moría Bobby. Y al otro día salía caminando. Hasta el día que murió vivo. Mirá cómo era Dios con él, ¿no? Porque era una persona que era un bardo, pero tenía un corazón para con Dios, que Dios pasaba de lo que era él, que era un... La gracia. Sí, la gracia, pero aparte la personalidad de él, de un corazón... Bobby era un personaje, y me acuerdo que estaba así, y todos tomándole el pulso, no tenía latido, no tenía nada y seguía hablando. Fue el primer muerto vivo que conocí. Y después se durmió y hizo así, y se murió. Pero anterior estaba muerto y seguía hablando. Los médicos lo miraban y decían: no, pero no tiene. Y vos sabés que seguía hablando. El muerto que parla. Ay, Bobby, Dios. Y bueno, hicimos esa canción. Yo le puse SIDA. Y como era muy fuerte en esa época poner un nombre así, le pusieron Sombra inerte del amor, que no sé qué quiere decir. Sí. Son las nada que ver, sí. Una cosa, Sombra inerte del amor. Nunca apunté a hablar de eso. Habla de una persona que Dios lo levantó en un estado de muerte segura. Y empieza a hablar también no solo de él, sino de los enfermos que lo rodeaban a él. Solos, sin nadie que lo visite, sin amor.
porque eran todos HIV, entonces como que rechazados por la sociedad. No habla exactamente de Bobby, sino de las personas que Bobby iba a las camas a hablar. Lo veía caminando con el sur así, se iba cama por cama a hablarle de Dios. Loco hermoso. Y después yo también, después de eso, ahí la de Lili, que la encontré a Lili en el Muniz también, cuadriplégica. Una corista de Fito Páez, cantante, cantó con muchos artistas. Que también le dieron 48 horas de vida y terminó viviendo 5 meses. Totalmente destruida, cuadriplégica, pero aceptó al Señor ahí, cantábamos juntos, ya se cambió totalmente. Estaba cuadriplégica todo mal, pero se reía y hacíamos chistes y vivimos cosas re lindas. Cantábamos, fue algo, una experiencia, por eso de la canción en el disco de Venir, Lili no está sola. Estas letras de Nuevo Orden, digo, ya venían con varios años, las venías escribiendo. Sí. Fueron todas revelaciones. Quiero volver un poco a esto, porque vos escribís cosas que cuando las escribías todavía estábamos muy lejos o todavía no estaban pasando. Es que yo, en el año 87, yo nací en el Evangelio. Yo nací con la revelación de esto, porque la primera visión que tuve fue esto. Obvio, evangelística, pero yo viví todo esto en esa visión. Y evangelísticamente lo viví en este entorno, con el mundo totalmente tomado con una ideología mundial. Eso es un poco del nuevo orden que vos hablas. Claro, porque vos no podés pensar que un Estado que te está predicando aborto, ideología de género, homosexualizar a los niños, un montón de situaciones contra los valores y los principios, no podés pensar que te quiere cuidar. Mortandad del no nacido, homosexual a los niños, para que cuando crezcan no formen familia. Hay todo un plan. ¿Qué es el ser humano? ¿Es Billy Gates? ¿Es Rothschild? No. Es el anticristo. ¿Persona? No. Es un espíritu anticristo, como dice la palabra. La palabra habla de un espíritu anticristo, no habla de una persona. Y el espíritu anticristo que ya se está moviendo, dice Pablo. Ese mismo espíritu ahora es global. Y uno de los temas, como hablamos recién, es Reina, que habla del aborto, y lo escribiste muchos años antes de que salga toda la ley y se empiece a debatir acá en Argentina. Sí, ya desde antes. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las cuales yo me iba a suicidar, y te diría que casi la más importante, es porque yo hice 4 abortos. Entonces, cuando a mí entendí lo que había hecho, fue de una magnitud tremenda para mí. O sea, maté 4 hijos. Por eso hay una equivocación muy grande en Salve las 2 vidas. Muy grande. Pañuelito Azul está equivocado. No en el concepto contra esta ley del aborto, en que no es salven las 2 vidas. Se están olvidando de alguien muy importante que la sociedad se está olvidando, del padre. Y salven las 3 vidas. Porque el hijo que está en el vientre de la madre también es del padre. Si la madre decide abortarlo, estás cometiendo algo muy fuerte no es su cuerpo. ¿Qué es su cuerpo? ¿Y el padre? Está bien, puede haber hombres que embarazaron mujeres y no les importa nada, eso es idiota. Eso es una cosa, pero el que embaraza a una mujer y la mujer decide abortarlo. 3, soy responsable, el 4 no, me mataron a mi hijo. Entonces, no es salven las 2 vidas, salven las 3. Porque el padre puede sufrir una depresión, una tristeza impresionante por perder un hijo a ese nivel. ¿Crees, Mario, que estamos en tiempos de redención? Sí, hace 2023 años. Pero en tiempo de redención la canción habla más bien de un estado. De un estado
en el cual hay que trabajar mucho para redimir las raíces que están insertas. En general habla mucho el disco este habla mucho de la nación, pero justo está hablando también, 2007, de las ideologías. ¿Por qué? ¿De qué habla en Tiempo de Redención? Bueno, habla también de la parte de homosexualización en Tiempo de Redención. Habla de un niño abusado por el padre. Mirá vos, la gente cree otra cosa. ¿Cuánto paga esta ciudad por querer ir No, más allá? papi, mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde me llevas? Tengo miedo y duele toda esta oscuridad. Es el niño que fue abusado. Fuiste un ángel, una diva, un muñeco de satisfacción. Está hablando claramente de un estado, de un niño que a través de una violación por el padre termina con su vida corrompida en lo sexual. Está hablando claramente de la homosexualización por una situación de abuso, por una situación de violación o por cualquier otra situación apoyada por el sistema del Estado. Esto lo hablé en el 2007, recién ahora se ve. Habla de eso la letra. Entonces, ¿cómo salir de esto? La sangre que vence, y eso genera un tiempo de redención. Y hace un rato compartíamos el testimonio de Luces de la Gran Ciudad que nos habían mandado. Hay un tema a mí que siempre hay temas que te hablan, no sabes por qué, pero decís este tema es mi favorito, me gusta por tal cosa. Hace una semana, si bien yo soy cristiano desde casi que nací, mi esposa también. Dios me cambió la vida hace una semana cuando sentí que rompió con una identidad vieja que yo tenía y siento que de alguna manera volví a nacer porque volví a tener una identidad nueva, así como Simón pasó a ser Pedro. Uh-huh. Y te soy sincero, toda esta semana venía escuchando ese tema, Pacto con tu libertad, porque realmente sentía eso, que Dios había roto con esa vieja identidad y me había dado una nueva. Que toda esa oscuridad, esa soledad que anteriormente sentía, pues ya era parte del pasado. Sí, esa letra la escribí de cristiano, y habla de una persona espiritualmente con un conocimiento, pero que cayó recontrabajo. Y que es un nuevo tiempo después de haber vivido un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, se gastó un nuevo tiempo por decisiones o por malas decisiones, y volver a un nuevo tiempo. Siempre hay una oportunidad nueva. Siempre, 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 siempre hay una nueva oportunidad. Siempre. Hasta 4, 5, 6, 7, te digo hasta 70 veces 7. Siempre Dios te va a dar una nueva oportunidad. Obvio, vos vas a estar en tus decisiones, vas a estar generando cosas que después va a tener que ir restaurando. Pero la oportunidad de la redención está siempre. No importa lo que hayas hecho. Ya no te hablo sin conocimiento, hasta con mucho conocimiento. Porque hay gente que tiene un conocimiento espectacular, han predicado, han llevado multitudes y han cometido errores tremendos. Y la sociedad ya está, los condenó. Pero yo sé que Dios no. Si hay un arrepentimiento verdadero, hay una visión de volver al Señor con sinceridad y de volver, obvio, va a tener consecuencias. Hasta podés caer hasta en cana, estar preso. Pero en ese lugar donde estés, Dios otra vez te va a volver a abrazar. Sí. María, ya para poco ir cerrando, ¿qué sentís que es lo que Dios te dio que no te pudo dar ni la fama, ni el heavy, ni la música, ni la droga, ni tantas cosas de las cuales hemos hablado? Más que me dio. Pero también
hay que estar en una posición de querer estar ahí, que es lo más importante en estar caminando con Dios. Es lo más importante que todo el oro, la fama, la riqueza, la familia, todo, los sueños, es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la pude entender, siempre la tuve muchas veces, la viví muchas veces, la vivo. Pero la pude entender el día que me iban a matar. La pude entender el día que me iban a matar, que me bajaron los Z. Los Z es el brazo armado del cartel del Golfo, que se separaron y me engancharon. En el desierto de Sonora me bajaron de un bus, que íbamos 8. Yo decía, pues no tenía nadie toma el bus, claro. Pasaba por el desierto de Sonora, nadie quería tomar un bus, porque estaban ahí, esperaban los narcos ahí, y me bajaron. Y me empezaron a llevar al medio del desierto. Había en el fondo hay una camioneta con una luz. Me bajaron a mí solo. Usted, venga. Me subieron. Y me empezaron a llevar. Y yo ya sabía cómo eran los Z. Los Z te matan, sí o sí. No les importa absolutamente nada. Te deshuellan un bebé así, sin ningún drama. Y yo me bajaron y iba caminando y iba hablando con Dios. Digo, gracias Dios, gracias por todo lo que hiciste con mi vida, por todo lo que me diste. Era hasta acá, Señor, muchas gracias. Mientras me llevaban. Eso es la verdad del Evangelio. Estar al borde de morir y estar como Esteban. Gracias, Dios, no le tengan en cuenta. Vamos, chao. Es otra mentalidad. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Te están llevando para matarte, te está diciendo gracias. Hasta acá era, bueno, qué bueno, gracias por Nati, gracias por... Empecé a agradecer. Me llevan caminando. Y me dejaron ir. No solo me dejaron ir, sino que tenía $800 acá. Y se los tuve que dar porque... Y me los devolvieron y me dijeron, váyase. Me devolvieron los $800. O sea, eso es más milagro que no me hayan matado. Que me hayan devuelto el dinero que tenía. Yo también que decía, no, bueno, yo vine a México porque a mí me encanta México, vine a hacer una carrera, esto es todo lo que tengo, no tengo más. Vine. Pero bueno, yo lo que pasa es, bueno, no se los di antes porque no quería que me lo roben. Y como son militares, ¿viste? Muy robar. No, te matan, pero ellos te asesinan, pero robar no. Acá nadie roba a nadie, me decía, que no van a robar. Bueno, y se sintieron heridos en su orgullo de militares, porque eran militares, antes eran militares. Era el brazo armado del cartel del Golfo, que se separaron. Me dejaron ir. ¿Algún mensaje más? Más que este, no hay más. Después de este no hay más nada. Por eso. No hay más nada, esto es lo único. Si vos estás donde tenés que estar, estás en esa paz. No importa lo que pueda venir, no importa lo que te pueda pasar, no importa lo que tengas, lo que no tengas, lo que te falte, lo que te hicieron, lo que no te hicieron, lo que hiciste, no importa nada. Se la deseo. Mario, muchas gracias por haber venido. Gracias por haber compartido tanto. Nos dejaste muchísimos mensajes con toda tu carrera. Hablamos de un montón de cosas. Gracias por ser de esa parte, ser esa voz que no se calla. Bueno, perfecto. Argentino hasta la muerte. Gracias a ustedes, chicos. Que haya servido. Esto fue un capítulo más de Una raza contra el viento junto a Mario Ian.